Hermanos, buenas noches. El Señor les bendiga. Qué bendición estar aquí. De verdad que es un honor para mí, para mi familia, visitar a los amados queridos en la fe, que nos aman en Cristo Jesús. Y está con nosotros el Señor, que es lo más importante. Y el Señor nunca nos deja, nunca nos abandona. Y yo quiero dar gracias por eso y también por la vida de cada uno de ustedes que ha dispuesto de su tiempo en este fin de año. El pastor Charlie, su familia, la iglesia local, todos los predicadores, vamos, todos los que han dispuesto de todo lo que Dios ha depositado en sus manos para que esto se lleve a cabo. Que el Señor sea glorificado, que el Señor sea exaltado. Me acompaña mi esposa, mis sobrinijos, que así les digo, mis sobrinijos, y también preciosos hermanos que vienen de la iglesia donde pastoreo, por la gracia del Señor, que siempre es un gusto recibirlos también y verlos desde lejos. Gracias al Señor. Hermanos, voy a usar una Biblia que dejaron aquí, que está gigantesca la letra. Gracias, pastor, de verdad que está muy bien. Así que voy a darle uso a esta. Y quiero pedirles que abramos nuestras Biblias en Génesis capítulo 3, por favor. La conferencia que por la gracia del Señor estamos celebrando es que todo apunta a Cristo. Todo apunta a Cristo. Y esa es la realidad, esa es la verdad, hermanos, que todo lo que encontramos en las Escrituras apunta a Cristo. El hilo conductor que nosotros encontramos a lo largo de la narrativa de las Escrituras es Cristo, el propósito redentor, todo lo que Dios ha hecho para salvarnos de nuestros pecados. Y quiero compartir con ustedes el tema Cristo, la redención prometida. Cristo como la redención prometida. Y voy a hilar el mensaje de esta noche con el mensaje que compartiré con ustedes, si el Señor lo permite, el día de mañana, basado en 1 Timoteo 3:16, el cual también será titulado El misterio de la piedad. Así que son dos enseñanzas, una del Antiguo Testamento, donde vemos precisamente la profecía mesiánica. La primera profecía de Cristo que encontramos en las Escrituras está en Génesis capítulo 3, versículo 15. Así que hoy nos va a corresponder leerlo. Vamos a aprender un poco acerca de esto, pero mañana también hablaremos acerca del misterio de la piedad en el segundo mensaje que podré compartir con ustedes. Así que les animo a que podamos leer el capítulo 3, del verso 1 al 24 de Génesis, y después de esto, si me acompañan en oración, se los voy a agradecer. Dice así la palabra del Señor. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí.
Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aleluya. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que yo te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto era ella madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y coma también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Vamos a orar. Les invito a ponernos sobre nuestros pies. Estamos delante del Señor. Señor, en esta noche, con gratitud, con temor, con reverencia, abrimos las Escrituras, las cuales son santas por cuanto han sido inspiradas por ti. Señor, oramos porque solo Cristo sea glorificado. Esta preciosa conferencia, Somos de Cristo, Señor, nos habla de que todo apunta hacia ti. Y queremos ser hoy guiados por tu Espíritu como saetas al blanco perfecto. Que podamos entender y comprender tu propósito para nuestras vidas. Que podamos ser diligentes y capaces de discernir el llamado a la santidad que tenemos en Cristo Jesús. Señor, sírvete de cada uno de nosotros. Te ruego por mi propia vida que sea útil a pesar de mis limitaciones que tengo. Y que tu nombre, solo el tuyo, Señor, sea exaltado. Donde tú brilles y los predicadores seamos olvidados. A ti la gloria, Padre, por tus misericordias, y oramos, Señor, por el fruto de esta enseñanza, el cual será conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar su lugar, mis amados. Para todos nosotros es entendible o entendido que la Biblia se divide prácticamente en dos. E inmediatamente los niños podrían pensar: sí, Antiguo y Nuevo Testamento. Pero la realidad es que nosotros encontramos un periodo previo a la caída y el periodo posterior a la caída del hombre. Y es precisamente aquí en Génesis 3 donde es el parteaguas de las Escrituras, donde nos deja ver que el ser humano pasó de una etapa de pureza y de inocencia a una etapa de conciencia, conocimiento que vino por el comer del árbol del bien y del mal. Génesis 3 del 1 al 24 es uno de los capítulos más importantes que nosotros encontramos en la primera etapa de las Escrituras, en la Torá o en el Pentateuco, por cuanto encontramos la primer profecía mesiánica en el versículo 15 de este capítulo. Eso nos deja ver entonces que Cristo es la redención prometida de parte del Padre por causa de la separación que vino por el pecado cometido contra Dios. Nosotros vemos en los primeros versículos que la serpiente fue el instrumento utilizado por Satanás con el propósito de que en astucia hiciese caer al ser humano que Dios había creado a su imagen y semejanza. Nosotros encontramos en la narrativa del capítulo 1 y 2 que Dios creó todo lo que existe en 6 días. Y aún al final de esa creación, dijo que así fueron terminados los cielos y la tierra y los ejércitos de ellos. Esto significa entonces que en algún momento de esta etapa de creación, Dios creó también a los seres angelicales. Pero al final, en el día 6, Dios creó al hombre con broche de oro, cierra esta creación, creándolo a su imagen y a su semejanza.
Esto sabemos nosotros claramente por la revelación en Ezequiel 28, que a Satanás no fue algo de su agrado. Y antes de que pensemos, bueno, si Dios sabía que el ser humano caería, si Dios sabía que el hombre le desobedecería al comer de ese árbol, ¿por qué Dios puso ese árbol ahí? ¿Por qué Dios permitió esto? Y la respuesta inmediata es que nosotros queremos justificar a Dios, queremos defender a Dios y decir, bueno, es que Adán y Eva, y es que la astucia de la serpiente. Pero no nos hemos puesto a pensar que Dios es todopoderoso, que Él es soberano y que tiene autoridad sobre todo lo que hace y que nada escapa de su ojo y su voluntad. Esto implica entonces que Dios creó la creación con la capacidad de caer, y es por eso que la creación cayó. Porque Dios ya había preparado la redención del hombre desde antes de la fundación del mundo. Nosotros tenemos que entender que hay un desarrollo de la historia bíblica. Hay un desarrollo desde antes de la creación, donde Dios en la Trinidad, este plan intratrinitario de la redención se llevó a cabo. Nos dice el apóstol Pedro que Cristo es como un cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Nos dice Apocalipsis capítulo 12 y 17 que el nombre de los salvos no se escribe cuando crees en Cristo, sino que está escrito desde la fundación del mundo. Todo esto deja ver que Dios tiene un plan perfecto, un plan que descansa en la soberanía de nuestro Dios. Nuestro precioso hermano pastor en la primera enseñanza habló acerca de confiar en Cristo. Yo puedo confiar en Cristo, claro, porque Dios diseñó el plan de redención. No está sujeto a nuestra voluntad, no está sujeta a nuestra responsabilidad, sino al propósito eterno que Dios hizo en Cristo Jesús. Eso es lo que trae gloria al Evangelio, eso es lo que trae gloria a la palabra y esto es lo que trae gloria a Dios. Así que Cristo, hermanos amados, es la promesa, es la redención prometida de parte de Dios. Ahora entendamos lo que es redimir, redención en las Escrituras. La palabra redimir, hermanos, significa comprar. Y en el tiempo bíblico del Nuevo Testamento implicaba comprar del mercado de esclavos. Y cada uno de nosotros éramos esclavos del pecado y por lo tanto le pertenecíamos a otro. La Biblia enseña que ninguno de nosotros es huérfano, o somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Y por lo tanto, aquellos que hemos nacido de nuevo, que somos del Señor, participamos de la herencia eterna en los santos. ¿Esto qué significa, mis amados hermanos? Que hemos sido redimidos, comprados para ser adoptados hijos suyos, para ser sellados para el día de la redención. Y por lo tanto, hermanos, al ser adoptados por el Espíritu de adopción, podemos clamar Abba Padre, por cuanto Cristo nos salvó. Cristo el Señor es el plan de Dios. El plan de Dios es un plan perfecto. Así que la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Satanás se dirige a la mujer. Y la razón por la cual se dirige a la mujer es porque ella estaba fuera de la autoridad de su esposo en este momento. Y no quiero poner más palabras de las que el Génesis nos da, pero la realidad es que Satanás no se dirigió al varón, por cuanto sabía que lo que la mujer dijera, el varón cedería a ello. Ahora esto es interesante, hermanos. ¿Por qué? Porque Adán dio instrucciones. Dios le encargó a Adán que instruyera a su mujer. Sin embargo, él no cumple con este propósito al darnos cuenta de la caída. Dice, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, en el versículo 2, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocaréis para que no muráis. Esta interacción y esta conversación que se está dando entre Eva y la serpiente, que sabemos claramente quién estaba detrás de este animalito, de esta serpiente, es una conversación con el propósito de desviar la atención del ser humano de la palabra de Dios. Satanás lo primero que buscó fue desestimar la autoridad de la palabra. Y esa es la razón por la cual la mujer cede fácilmente. En los versos 6 al 7, si me acompañan por un momento, por favor, vemos que la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que además era agradable para los ojos, y que era codiciable para alcanzar la sabiduría.
Así que es un llamado de Satanás a la carne, porque es bueno para comer y es agradable para los ojos. Notemos la tentación que Satanás está utilizando aquí. Lo primero que vemos es un llamado a la carne, a la tentación externa, a la satisfacción de la naturaleza caída. Y quiero que prestemos atención por un momento, porque es la manera en la que Satanás sigue tentando en el día de hoy a toda persona. Así que el árbol era bueno y agradable para los ojos, es una tentación a la carne. También hace un llamado al área de la mente, al área psicológica, a través de mostrarle que era agradable para los ojos. Y hace un llamado al lado religioso del hombre al decirle, serás como Dios y además codiciable para alcanzar la sabiduría. Satanás tenía que ofrecerle a Adán y a Eva algo que Dios no les hubiese prometido o dado. ¿Qué es lo único que Dios no les concedió a ellos? Por cuanto desde que puso bajo su cuidado la creación, podríamos pensar, no quedó nada que no quedase sujeto para ellos. Sin embargo, por supuesto, la tentación tenía que ser de tal manera atractiva que le pudiera ofrecer a ellos algo interesante. Y fue, serás como Dios. Esa es la tentación. Así que al ser abiertos los ojos, la inocencia se pierde y ahora al conocer el bien y el mal, surge la conciencia. La palabra de Dios nos enseña que conciencia es con conocimiento. El ser humano fue creado para ser dependiente completamente de Dios, pero en el momento que come del árbol de la ciencia del bien y del mal, sus ojos son abiertos, viene el conocimiento del bien y del mal, y por lo tanto, ahora el hombre sí viene a ser como Dios en cuanto a ese conocimiento. No está diciendo aquí que el hombre ahora hereda omnisciencia, omnipotencia. Aquí no nos está hablando de atributos no comunicables que el hombre a partir de la caída los reciba. Claro que no. Pero sí nos da a entender que el conocimiento que el hombre adquiere por la desobediencia contra Dios le trajo conciencia, le trajo entendimiento y le trajo discernimiento en su pecado. A partir de ahí, el ser humano caído se separa completamente de Dios. Está en tinieblas y está en obscuridad. No hay forma y no hay manera de que el ser humano pueda reconciliarse por sus propios méritos y obras. No hay manera por cuanto moralmente se ve corrompido como un ser caído, como un ser perverso y como podríamos enseñar también, como un ser depravado. Esa depravación que el ser humano tiene le lleva a una condición que moralmente le aleja de un Dios que es 3 veces santo. Y esa es la condición que todos nosotros teníamos antes de venir a Cristo, hermanos, por cuanto todos somos descendientes de Adán. 1 Corintios 15:22 nos dice las Escrituras que en Adán todos mueren. Adán nos representa a nosotros como cabeza federal o federativa por cuanto él representa toda la humanidad. Por eso es que en Adán todos mueren, aunque nosotros no hubiésemos pecado de la misma manera que Adán. Y por lo tanto, la palabra de Dios nos deja ver que la redención que es Cristo prometida tiene el propósito de regresar o retornar al hombre al estado original antes de la caída. ¿Qué hizo Dios para regresar al hombre? ¿Cuál fue el plan que él diseñó? Por cuanto el hombre era incapaz en sus propias fuerzas, como lo hemos dicho ya, de volver a Dios, Dios intervino de otra forma. Pero aquí hay una serie de cuestiones o cuestionamientos que tenemos que hacernos, porque hay incógnitas que encontramos en el Génesis. Y una de las incógnitas es, bueno, surge el mal por causa de la desobediencia. Incluso antes de que Adán y Eva pecaran, Satanás ya se había rebelado contra Dios. La pregunta es, ¿entonces Dios es el autor del mal? Esa es una pregunta que probablemente en su evangelismo se puedan encontrar en las calles, y es una pregunta legítima. Es una pregunta consciente, es una pregunta que cualquier persona, incluso un niño con sentido común podría decir, bueno, y si Dios es creador de todo, Él creó al diablo y Él creó el mal, ¿cómo les vamos a responder? Y volvemos al primer punto, no se trata de justificar a Dios. Ahora, quiero dejar algo en claro, no estoy diciendo Dios es el autor del mal y Él no creó a Satanás. Él creó un ángel
precioso, este querubín protector del cual habla las Escrituras, que quiso sentarse en el trono de Dios. La soberbia en el corazón, ¿verdad? La altivez del corazón le hizo perder ese lugar, y luego la envidia por ver al ser creado, el hombre, a la imagen de Dios. Eso lo entendemos. Pero entonces, ¿de dónde surge el mal? Si Dios es el creador de todo, si en Hechos 17, predicando Pablo en Grecia, dice que en él vivimos, nos movemos y somos, ¿de dónde surge el mal? Y entonces tenemos que hacer una simple ecuación tan sencilla. ¿De dónde viene el mal? De la desobediencia a la voluntad de Dios. Y por lo tanto, el ser humano cae, se separa y entra en maldad y en enemistad con Dios en el momento que se rebeló contra su creador. Así que ciertamente el plan redentor de Dios incluye que el mal exista, y el mal tenía que surgir en algún momento, y el mal surge, que es lo contrario al bien, que es nuestro Dios, en el momento de la caída. En el momento de la caída surge el mal, y no porque Dios lo creó, sino como consecuencia de la desobediencia a su palabra. Por eso lo primero que hace Satanás con Adán y Eva es poner duda acerca de la palabra de Dios, acerca de lo que Dios ha dicho, con que Dios ha dicho. Es decir, ¿que no se dan cuenta que hay otra opción? Porque cualquiera de nosotros como cristianos pensamos, bueno, nosotros entendemos, como enseña Hechos 4:12, que no hay otro nombre dado a los cielos debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. Esa parte la entendemos. Pero, ¿qué pasa cuando entra el cristiano en duda? ¿Y si realmente hay otra opción? ¿Y si realmente hay otra manera? ¿Y si realmente hemos creído algo que no es? Hermanos, poner en duda la palabra de Dios es la primera estrategia de tentación que Satanás trae. Cuando tú dudas de lo que Dios ha dicho, estás cediendo terreno al enemigo en tu vida. Y por lo tanto, la autoridad de la palabra tiene que ser algo que sostenga como un pilar tu vida, tu matrimonio, tu familia, tu ministerio, de tal manera que no te muevas de ese lugar. Es la palabra de Dios la que es autoridad en todo momento. Hermanos, Satanás tiene las mismas tácticas y método de tentación, y lo hace porque tiene éxito en ello. Ahora notemos algo más. Primera de Juan 2:16, sin perder por favor Génesis 3. Primera de Juan 2:16. Está antes de segunda de Juan, lo encuentran rápido. Primera de Juan 2:16. Miren lo que dice la Escritura. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Los deseos de la carne, lo que parece bueno para comer. Los deseos de los ojos, lo que es agradable mirar. La vanagloria de la vida, lo que es codiciable para alcanzar la sabiduría. Es la manera en la que Satanás opera. Y los versos 8 al 9 de Génesis 3, Dios quiere buscar esa relación y esa comunión con el hombre que se perdió. Vamos a leerlos, por favor, 8 y 9 de Génesis 3. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? El hombre trató de ocultar su pecado a través de sus propias obras, ¿verdad? Preparando estas hojas de higuera para cubrir sus cuerpos, sabiendo que estaban desnudos ahora. Como lo dijimos, pasaron de una condición de inocencia y pureza a una condición de conciencia por causa del pecado, de la desobediencia. Trataron de ocultar no solo su pecado y sus miembros, sino ellos mismos de la presencia de Dios. La pregunta es, ¿tenemos nosotros la posibilidad de escondernos de Dios? Claro que no. Pero la vergüenza que causa el pecado nos inclina hacia ese punto, a querer alejarnos de Dios. Hermanos, seamos honestos, cuando estamos desobedeciendo a Dios, cuando hemos hecho algo incorrecto ante los ojos de Dios, ya con el conocimiento de Cristo, ¿qué es lo primero que hacemos? Dejamos de orar, dejamos de servir, dejamos de congregarnos. ¿Por qué? Porque nuestro corazón se endurece por el engaño del pecado. Esa es una condición real y que aún nosotros tenemos que lidiar con ella y batallar con ella en nuestra vieja naturaleza. Quisiera yo pararme aquí enfrente y decirles, hermanos amados, ya
tenemos pecado en términos de la lucha que se tiene contra él en la vieja naturaleza. Pero las Escrituras nos enseñan en 1 Juan que el que dice que no tiene pecado, hace a Dios mentiroso. Hermano, la realidad es que todos tenemos una condición y una inclinación constante hacia el mal. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo luchamos contra ello? El apóstol Pablo nos habla de una vida de victoria en el Espíritu. Cantamos hace un rato en los himnos, Cristo es nuestra victoria. Y claro, Él venció en todo momento, Él nos representó en todo momento y por lo tanto en Cristo tenemos asegurada la victoria. Porque Él nos cubre de su justicia, nos cubre de su santidad y nos cubre de su perfección. Pero esto significa entonces que necesitamos entrar en ese proceso de madurez, de crecimiento, de cambio y restauración en Cristo Jesús. Hablaba el pastor Charlie al principio acerca de la santificación posicional que tenemos en Cristo. Por causa de Cristo somos santos. Gloria al Señor. Y ante los ojos de Dios, todo aquel redimido es santo. Pero la santificación progresiva involucra nuestra participación, la que es cada día hasta el día de nuestro encuentro con Dios. Y en esa santificación progresiva vas a interactuar con Dios. La oración, la palabra, la comunión con los santos, la adoración, lo que conocemos como medios de gracia, nos han sido dados por Dios con el propósito de poder edificar nuestras vidas en Cristo. Pero ¿qué pasa cuando el pecado surge, aparece, se manifiesta? La inclinación natural de nuestra carne es alejarse de Dios. ¿Por qué creen que la exhortación de Santiago es vuélvete a Dios y Él se volverá a ti? Dios no es quien se aleja. Dios permanece en su trono. Dios permanece en su lugar. El problema somos nosotros cuando nos alejamos. Así que, hermanos, Pablo nos recuerda que no debemos ignorar las maquinaciones del diablo. El diablo sigue siendo el diablo el día de hoy. Satanás sigue siendo el tentador y el acusador de nosotros. Y por lo tanto, no debemos ignorar la manera en la que él opera. Porque la razón por la cual Cristo, el Redentor prometido, fue dado de parte del Padre para su iglesia, fue precisamente para contrarrestar, para destruir al que tenía el imperio de la muerte, hermanos. Esto es, al diablo. Así que Cristo nos da la victoria segura. En Cristo tenemos una eternidad segura, tenemos una salvación segura y no hay ningún peso de condenación sobre nuestras vidas. ¿Por qué, hermanos? Porque la justicia de Cristo es perfecta. Su sacrificio y su amor por nosotros es perfecto. Y no hay hombre, hablando en género humano, que pudiera ofrecerse en nuestro rescate por cuanto todos hemos pecado. La gran diferencia del Hijo de Dios es que Él tenía que ser un varón, tenía que hacerse hombre para destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, para poder condenar al pecado en la carne, para poder resucitar en victoria sobre sus enemigos y para que Él nos representara en todo y con Él estuviéramos en todo momento y en todo lugar. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Si ustedes leen en Reina Valera Gálatas 2:20, dice, con Cristo he sido juntamente crucificado. Estoy juntamente crucificado. Pero la Biblia de las Américas tiene una conjugación más certera. Nos dice, con Cristo he sido juntamente crucificado. Además, nos enseña Romanos 6 que con Cristo nos identificamos en el bautismo. Y asimismo nosotros sabemos que nos identificamos con Cristo en su resurrección. Hermanos, esto quiere decir que la vida de Cristo es perfecta en todos los aspectos para representarnos en cada una de las etapas y las condiciones en las cuales nos hemos encontrado. No hay forma de escapar de la ira de Dios sino enfrentarla, ya sea que la recibas tú o Cristo en tu lugar. Y por lo tanto, mis amados hermanos, tenemos que entender la importancia del plan redentor que Dios ofreció para rescatar a los pecadores como nosotros. No hay mayor regalo y no hay precio más caro que pueda pagarse que la sangre inocente del Señor por el rescate de nuestras almas. Y ahora hago una pregunta esta noche. ¿Cómo hemos de vivir a la luz de este sacrificio? El apóstol Pedro responde de alguna manera al decir, ¿cómo no debes vivir de una manera justa y piadosa?
Porque esa es la respuesta que nosotros debemos tener ante tan gloriosa salvación. Padres de familia, esposos, tienen la responsabilidad de transmitir a su siguiente generación no solamente el conocimiento del Evangelio, no solamente la pasión por Cristo, sino el entendimiento claro de dónde nos rescató el Señor. Para que no vean trivial su pecado, para que no vean a la ligera la instrucción y la amonestación a sus pequeños. Porque la palabra de Dios nos enseña que si alguien muere en sus pecados, irá al infierno. Pero si alguien ha muerto al pecado, irá al cielo. Y si yo pregunto esta noche, ¿quién quiere ir al cielo? La respuesta sería yo. Todos queremos ir. Pero hermanos, en ocasiones corremos al cielo como si fuera el infierno. Y huimos del infierno como si fuera el cielo. Nosotros, hermanos, corremos al infierno en muchos casos, como si este fuera el cielo. Porque amamos el pecado. La carne se deleita en él y Satanás lo sabe. Y hermanos, ¿por qué menciono esto y por qué profundizo en este tema? ¿Por qué es relevante y por qué es importante? Porque si no entendemos de dónde fuimos rescatados y cuál era nuestra condición previa al conocimiento de la salvación, no vamos a apreciar ni ver glorioso el resplandor de Cristo en nuestras vidas. Si en nosotros no hay pasión, si en nosotros no hay entrega, si en nosotros no hay un profundo amor y devoción por Cristo, es probablemente porque no hemos entendido de dónde nos rescató. Estábamos confinados a un infierno eterno. Nuestros primeros padres pecaron y por causa de ese pecado caímos juntamente con ellos. Y Dios diseñó un plan para que no caigamos y no nos perdamos eternamente en el infierno. Hermanos, el mensaje del Evangelio es un mensaje tan perfecto, tan precioso, pero que involucró el sacrificio de lo que Dios ha amado, su propio Hijo. Y en los versos 8 y 9 del Génesis 3, podemos ver que la maldición conlleva al querer salvarse por medio de los méritos y las obras humanas. Y mientras Satanás también obra desde el exterior, Dios obra desde el interior del hombre. La religión del hombre no podrá transformar a una persona, solo el nuevo nacimiento puede hacerlo. Jesús fue muy claro en Juan capítulo 3 cuando enseñó acerca de esto. Y dijo dos cosas importantes. El que no nace de nuevo no podrá ver y no podrá entrar en el reino de los cielos. El nuevo nacimiento es un nacimiento de lo alto. Es lo que conocemos en las Escrituras como la regeneración. Es el acto precioso de Dios donde Dios traslada de las tinieblas a la luz admirable de Cristo a un alma. Si el Señor te ha salvado, eso hizo Él contigo. Te trasladó de las tinieblas a la luz. ¿Cómo estás viviendo para Cristo este día? ¿Qué es Cristo para ti? ¿Qué representa el Señor para tu vida y para tu ministerio? Dice la Escritura que todo lo que hagamos, sea de comida o de bebida, lo hagamos para la gloria de Dios. Y sé que estamos viviendo para la gloria de Dios, pero la pregunta es, ¿nuestro diario vivir así lo es? Y yo no me paro aquí enfrente a decirles, la mía sí. Yo soy perfecto, ustedes no. No, hermanos, la realidad es que todos pecamos contra Dios. Y los afanes de la vida, las preocupaciones, el cansancio, incluso las labores ministeriales nos pueden distraer de nuestra comunión con Dios. Y esa es una de las estrategias más sutiles que Satanás también utiliza a través del engaño por los dardos de fuego que él envía a nuestra mente. ¿Recuerdan de las piezas de la armadura cuál es la que se utiliza en la cabeza? El yelmo de la salvación. Se lo enseñamos a los niños, pero a veces los adultos olvidamos la importancia de saber que somos salvos. Porque en nuestra mente, hermanos, es donde Satanás ataca. Por eso Romanos 12:2 nos instruye constantemente a que tú y yo renovemos nuestro entendimiento. A que nuestra mente, nuestros pensamientos se conformen a la palabra de Dios y no se conformen a nuestro propio criterio. Yo creo, yo pienso, yo me imagino y yo siento. No, lo que Dios quiere que hagamos es escrito está, para vivir por fe y no por vista, para poner nuestros ojos en el eterno, en el omnipotente, en aquel que habita en luz inaccesible. Pon tus ojos en Cristo,
Pon tus ojos en el Señor, porque Él es el Mesías, Él es Emmanuel, Él es Dios con nosotros, es el Verbo hecho carne, el cual Juan 1:14 nos dice que se le vio lleno de gracia y verdad. Porque la ley vino por boca de Moisés o por mano de Moisés, pero la misericordia y la verdad vinieron por Jesucristo. Hermanos amados, ruego a Dios que podamos tener un aprecio mayor de la redención que Cristo nos ha concedido y que no veamos trivial incluso nuestro cristianismo. La etimología de la palabra cristiano es simplemente uno como Cristo, no uno que sigue a Cristo, no uno que profesa el cristianismo, sino uno que vive como el Señor. Esa es la razón por la cual en Antioquía se le conoció a los creyentes como cristianos. Y a veces debemos considerar que si a todo cristiano lo llevarían preso por causa del Señor, si realmente hay suficiente evidencia contra nosotros para llevarnos presos. Dios es quien busca a Adán, mientras que Adán se esconde de Dios. Fueron abiertos los ojos de ambos, verso 7. Conocieron su desnudez, cosieron estas hojas de higuera, se hicieron delantales, oyeron la voz de Dios que paseaba en el huerto, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová. Pero Jehová llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y sé que constantemente, y sí tiene que ver con eso, se utiliza este versículo para cuestionarnos o preguntarnos acerca de la autoridad, el cuidado que nosotros los varones tenemos como cabeza en nuestros hogares. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde está tu responsabilidad, tu ejemplo, tu liderazgo? ¿Dónde está un ejemplo piadoso de cómo guiar a tus hijos en el Señor, de cómo amar a tu esposa y entregarte por ella, etcétera, etcétera, etcétera? Pero ¿no te has puesto a pensar que el hombre no quería salir por causa de su pecado? El hombre estaba separado de Dios y la única forma de que pudiese ser reconciliado es que Dios lo llamara. Lo mismo hizo el Señor con Lázaro. Lázaro tenía 4 días ya muerto. Como dice la escritura, seguramente ya olía muy mal. Y la voz del Salvador, la voz de Dios le llamó: Lázaro, ven fuera. La misma voz en el huerto del Edén le dijo: ¿dónde estás tú? Esto es: sal, ven a mí, arreglemos las cosas, restauremos esto. Porque, hermanos, quiero decirles algo: Adán y Eva fueron salvos. Y no fueron salvos por haberse cosido ellos estas hojas de la higuera. No, hermanos, no fue así. Y saben, el ser humano en su pecado siempre ha tratado de ocultarse de Dios. ¿Recuerdan que Jesús maldijo a la higuera? No es una casualidad. Porque la higuera es el intento, el esfuerzo humano por querer justificar su pecado ante Dios. Y eso está maldito. Aquel que quiera justificarse por la ley cae bajo maldición, porque nadie puede guardar las obras de la ley. La ley nos fue dada precisamente para traer conocimiento del pecado, como lo enseña la Escritura en Romanos capítulo 3. Y por eso Pablo también dijo: hermanos, yo no conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Así que la ley no es para salvación, sino para traer conocimiento de la condición caída del hombre. Y Dios llamó a Adán: sal. Y fue Dios entonces quien le llama. Y le dijo entonces a Adán, verso 19, miren, notemos esto: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Ahora, a Dios no se le escapa el hecho de, pues, ¿qué habrá pasado? ¿Verdad que no fue así? Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? En otras palabras, hazte responsable de tus acciones. Porque mientras este mundo caído, a través de la psicología, nos quiere enseñar una especie de: no te preocupes, eres víctima de las circunstancias, por el otro lado el Señor te dice: tú has pecado contra mí y eres culpable. Eso es algo importante también que tenemos que entender, hermanos, porque la psicología y el cristianismo no pueden ir de la mano. Ahora, cuando Cristo hace libre a una persona, la hace libre en todos los aspectos.
Mientras los dogmas de este mundo enseñan que un alcohólico es enfermo de por vida, mientras la psicología te enseña que tú tienes problemas porque tuviste problemas desde tu infancia y por las circunstancias de vida que tuviste, la palabra de Dios nos dice, en Adán todos mueren. En Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Coloca al hombre en el banquillo de acusados, mientras que el hombre quiere acusar a Dios y cuestionarle. Y a ver si en el juicio de su mente es capaz Dios de responder por sí mismo. Pero no, el hombre es el que es culpable ante un Dios soberano. Y Dios en su misericordia. Notemos eso, hermanos, aquí. La misericordia que Dios tuvo con Adán. ¿Se dan cuenta la transgresión que cometió? Más adelante encontramos, hablando de Moisés, cómo por no haber honrado a Dios en la segunda ocasión, cuando se le dijo, habla a la peña, él la volvió a golpear porque estaba enojado contra el pueblo de Israel. Y el hombre más manso de la tierra, por 40 años, mis amados hermanos, guió al pueblo de Israel de tal manera que podríamos pensar, el Señor le va a conceder meterlos a la tierra prometida. Él tardó 40 años en estallar lo que nosotros tardaremos quizá un día. 40 años tardó él en estallar contra una nación rebelde contra Dios. Y Dios le dijo, por cuanto no me honraste delante de ellos, no guiarás al pueblo a la tierra prometida, sino que lo hará Josué. Hermanos, Dios nos deja ver, aún con siervos como Moisés, que la desobediencia a su palabra y voluntad trae retribución terrible. Sin embargo, Dios quiso mostrar en nuestros primeros padres precisamente la misericordia y el grande amor y la compasión que vienen por el Mesías que él prometió. Adán y Eva fueron salvos en virtud de Cristo. No fueron salvos, mis amados, porque Adán haya salido de detrás de la higuera. No, fue salvo porque Dios lo llamó, porque Dios los convocó y porque Dios los justificó a través de ofrecer el primer sacrificio y derramamiento de sangre, vistiendo a estos dos hombres con las pieles de aquellos animales. Dando esto un ejemplo, sombra, tipo y figura de lo que vendría a ser Cristo por nosotros. Y hay una razón por la cual Dios sacrifica estos primeros animales. Y la razón es porque un animal es inocente. Y la segunda razón es porque un animal no peca. Y es por eso que Cristo es identificado por Juan el Bautizador como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En otras palabras, aquel que viene es inocente, sin culpa, sin pecado, pero será sacrificado por ustedes. Es el Jehová Jireh, es el Cordero de Dios que Dios se proveyó para sacrificio nuestro. Gloria a Cristo por esto, hermanos. El hombre respondió, versículo 12, perdón por mi respiración. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Wow. Adán, tienes la responsabilidad de cuidarla, de instruirla, de guiarla, de amarla. Y lo primero que haces es traicionarla. Wow. Seguramente pasó por su mente, si ha de correr sangre, que no sea la mía. Si han de llorar, que sea en su casa y no la mía. Bueno, que no tenían padres todavía. Pero hermanos, podemos ver lo cobarde que fue Adán. Lo primero que trajo en evidencia el pecado, la vergüenza, claro, ocultarse delante de Dios, pero también comenzar a culpar a los demás de lo que nosotros hemos hecho. Porque la responsabilidad de Adán era haber evitado que ese momento sucediera. Claro, sabemos que en la omnisciencia de Dios tenía que suceder y por eso pasó. Pero el hombre es responsable de su pecado delante de Dios. Hermanos, porque podríamos pensar en este momento, ¿y por qué no Dios inmediatamente los restituye, los restaura y los coloca y los regresa al estado original? ¿Por qué no lo hizo así? Porque la ley de Dios, su voluntad y su palabra no pueden ser quebrantadas. Por eso lo primero que hace Satanás es poner en duda la autoridad de la palabra de Dios. Y el hombre cae. Ataca a su mujer a través de traición. Y entonces Jehová Dios le dijo a la mujer,
Ahora voy contigo, mujer. ¿Qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que hiciste con la instrucción que recibiste de tu esposo, la cual debías atender por cuanto yo le dije que te instruyera a ti? Y la mujer también, culpando a otro, dijo, es que la serpiente me engañó. La serpiente ya no tuvo otra, más que decir, pues sí, fui yo. No tuvo otra opción, no podía culpar a alguien más. Y entonces la serpiente cayó bajo maldición. Ese animal, hay muchas personas que les gustan, pero yo los veo y no me agrada, hermanos. Es el ser maldito. Y el versículo 15 entonces nos da a nosotros el clímax, la razón y el propósito del plan redentor. Ya que entendimos todo lo que ocasionó el desastre que sucedió por causa de la desobediencia de nuestros primeros padres, nos damos cuenta del grande amor y misericordia que Dios tuvo para con nosotros a través de ofrecer a su propio Hijo en sacrificio nuestro. Cristo, el Hijo de Dios, siempre ha sido hijo. Él no llegó a ser hijo, Él siempre ha sido hijo. Y por la eternidad, Él fue engendrado del Padre. Eso lo dice la Escritura. Y nos dice la Escritura también que es de la misma naturaleza del Padre. ¿Eso lo puede entender nuestra mente caída y natural? No creo, pero es lo que dice la Escritura. Él siempre ha sido hijo y siempre ha estado subordinado al Padre, aunque a sí mismo es igual al Padre. Estamos entrando en temas de la Trinidad. Pero tenemos que entender que en la Trinidad se ofreció un sacrificio perfecto, donde Dios envió a su Hijo a morir por nosotros, trayendo enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, o la simiente satánica. Mientras Satanás quería destetar al hombre de Dios, quería separarlo por completo, lo cual logró con el pecado, la voluntad de Dios es que esa enemistad que trajo el pecado ahora fuera dirigida entre la enemistad entre la humanidad y Satanás. Lamentablemente el hombre cuando cae se separa de Dios, se hace enemigo de Dios y por naturaleza es hijo de ira igual que los demás, atesorando ira. Juan 3:36 también dice que el que no tiene al Hijo de Dios y se rehúsa a creer en Él, la ira de Dios está sobre esa persona. Eso significa, hermanos, que cuando tú y yo venimos a Cristo, el Señor, por medio de su redención, por medio de la salvación, la compra que ha hecho de nuestras almas, nos ha colocado una vez más en amistad con Dios. Nos ha reconciliado y tenemos paz para con Dios, como enseña Romanos 5:1. Había enemistad, había separación, había pecado, había maldad, había injusticia y ahora hay justicia, hay santificación, hay reconciliación con Dios. Eso es lo que Cristo logró por nosotros. Y ahora el hombre entonces se posiciona una vez más en Cristo como enemigo de Satanás. Porque ¿quién es el enemigo de Dios? ¿Quién es el príncipe del mundo? ¿Bajo la potestad de quién? Bajo la autoridad de Dios se encuentra este mundo. Es Satanás. Entonces todo aquel que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Todo aquel que sigue el esquema de pecado, de maldad, de inmoralidad en este mundo sirve a Satanás, aún diciéndose cristiano. Hermanos, entonces tenemos que entender que el traslado que ha hecho Cristo por medio de su redención es total, no parcial. Y en nosotros está el denuedo, el esfuerzo, en su gracia, por el poder de su Espíritu, porque cuán pecadores hemos de ser, mis amados, que Dios no nos dejó solos y envió a su Espíritu a morar en nosotros. Claramente Él dijo, no los voy a dejar huérfanos, los dejo huérfanos y se me pierden otra vez. Hermanos, tuvo que enviar al Espíritu Santo a morar en nosotros y por su misericordia Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que el cristiano no es aquel que dice es que no pude, es aquel que dice no quise. Porque Dios ya nos ha restituido en una posición como en el Edén. Y aunque aún luchamos, batallamos contra una carne caída, en un mundo caído, enemigo de Dios, no obstante Dios nos ha dado todo lo necesario para vivir en victoria. Hermanos, tenemos que hacerlo.
El mismo espíritu que obró en aquellos hombres del Antiguo Testamento que se guardaron para el Señor, en Pablo, en Pedro, en Juan, en los apóstoles, en los mártires, a lo largo de la historia de la iglesia, en los reformadores, los puritanos y hasta el día de hoy, es el mismo Espíritu Santo. ¿Qué pasa con nosotros, iglesia? ¿Qué sucede con la iglesia del Señor Jesucristo? Que está una vez más cediendo terreno en su mente, en su corazón, a través de anhelar y amar las cosas de la vida. Por eso nos lo enseñó claramente Juan, en 1 de Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Hermanos, la redención tiene relevancia, tiene importancia. Porque si no entendemos lo que Dios ha logrado en Cristo para nosotros, no vamos a vivir realmente en plenitud de gozo. Y las consecuencias precisamente llegaron. Yo quiero decirles una cosa, ciertamente fueron salvos, pero las consecuencias de su desobediencia llegó. Como lo dice Pablo a los Gálatas, no erréis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿A quién se lo escribió? A los creyentes en la iglesia de Galacia. Bajo el nuevo pacto, bajo el Nuevo Testamento, para que no nos justifiquemos, estoy bajo la gracia, no pasa nada. No, hermanos, la gracia significa Dios no dándote lo que mereces. Porque Dios ya derramó su ira y la hizo sobre su Hijo en la cruz, para que no la recibas tú. Hubo enemistad, verso 15, entre ti y la mujer, entre tu simiente. La palabra simiente tiene el propósito de que entendamos que sería un varón el que se levantaría, por cuanto el varón es el que porta el semen. Así que hombre y mujer en una intimidad sexual inmediatamente viven bajo la misma corrupción de pecado. Y al ser todos hijos de Adán y Eva, no puedes decir, bueno, yo soy mujer, no tengo pecado. No, todos somos hijos de Adán y Eva, todos somos pecadores. Y por eso Jesús tenía que nacer sin pecado, pero con naturaleza humana. No podía un varón fecundar el óvulo de María. Tenía que ser el Espíritu Santo, sin pecado, sin mancha, el que fecundara de manera sobrenatural un óvulo humano para que naciera el Hijo de Dios. Jesús nace sin pecado, sin mancha, hermanos, cumpliendo así la primer profecía del Mesías de Génesis 3. Todo apunta a Cristo. Todo apunta a Él, porque es el plan de Dios y el propósito de Dios. Y dice claramente que la herida que recibiría Satanás es una herida mortal, una herida en la cabeza. Una herida en el tobillo te puede hacer cojear, pero sigues vivo. Pero una herida en la cabeza, quedas completamente deshabilitado y desarmado. La mujer, lamentablemente, le vino por consecuencia que los dolores en su parto aumentarían. Y en el verso 16 también dice que su deseo sería para su marido y él se enseñorearía de ella. Tu deseo de dominar, tu deseo de guiar, de liderar, tu deseo de ir al frente de ese lugar no es para ti, es el de tu esposo. Y ojo, varones, no estamos hablando de machismo, no estamos hablando de autoritarismo, porque el matrimonio en Cristo, el varón vive de una manera sacrificial en un liderazgo que muestra piedad, no a través de una imposición de normas y reglas. Y la mujer ciertamente, por lo tanto, debe sujetarse y someterse a su marido. Y esto vino a causa del pecado, pero es también para trabajar y lidiar con el anhelo de la mujer, que es representada por Eva, de vivir por la libre, de vivir conforme a su deseo y conforme a su voluntad. Toda mujer que ha sido regenerada, sellada y adoptada, también va a luchar constantemente para sujetarse a su esposo. Pero a medida que la mujer crece en piedad y crece en el conocimiento del Señor, ella podrá hacerlo con gusto, con agrado. Y entonces, hermanos, en el 17 también nos dice que por cuanto el hombre obedece la voz de la mujer y come del árbol que le mandó diciendo que no comiera de él, pues bueno, maldita sería la tierra por su causa y ahora con dolor comerá de ella todos los días de su vida. El trabajo vino antes de la caída. El trabajo es una bendición. Pero ahora por consecuencia de la desobediencia y por haber atendido a la voz de su mujer, el hombre tendrá que sudar y cansarse para llevar el pan a la mesa. Además, la tierra
Ya no sería lo fructífera que era antes. Verso 18. Perdón. Y en el 19 también nos dice que con ese sudor, el sudor de su frente, va a comer del pan hasta que vuelva a la tierra. Se convertiría ahora en un fastidio, en un cansancio, la vida del hombre. Es por eso que las personas en el mundo también tienden a ir al suicidio, porque no tienen un propósito, no hay sentido en sus vidas, no hay una razón ni el por qué están aquí. La pregunta que siempre se ha hecho la humanidad, ¿de dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí y a dónde voy? Se resuelve en Cristo. Cristo es nuestra identidad, iglesia. Cristo es el Mesías prometido, el Redentor prometido por Dios, y en Él tenemos nuestra identidad. No importa el pecado que hayamos cometido, si nos arrepentimos y volvemos al Señor, el Señor nos perdona, nos restaura, nos reconcilia, porque Él prometió hacerlo. Y sus promesas son sí y son amén. Y entonces vienen todas estas cláusulas y situaciones que surgen por causa del pecado. Llamó a Adán al hombre, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, que era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer las túnicas de pieles y los vistió. Hermanos, quiero enfocarme ahí para cerrar. Jehová Dios fue el que obró a favor cuando el hombre desobedeció y pecó. Quiero que escuches esta noche y reflexiones esto aún cuando estés recostado en tu cama. Dios fue el que intervino, Dios fue el que obró para regresarme con Él. Dios diseñó todo para que el que está en Cristo tenga vida. Esa es la promesa de Dios. Y entonces quiero dejar en tu mente y en tu corazón, ¿cómo vas a vivir a la luz de ese hecho? ¿Cuál será tu comportamiento y respuesta a la luz de entender y saber todo lo que Dios hizo para que tú volvieras a Él? Les invito a orar, hermanos. Vamos a ponernos de pie por un momento. Padre, en esta noche nos presentamos delante de ti reconociendo que ciertamente somos pecadores. Señor, pero oramos no solamente por nosotros los que hemos sido reconciliados por tu gracia a través de Cristo, sino también por aquellos que aún tu ira está sobre ellos. Que en tu misericordia y tu gracia, Padre, les concedas el arrepentimiento y la fe en tu Hijo Jesús. Señor, que pueda haber salvación, que pueda haber perdón, porque estamos hoy reunidos en tu nombre y dice tu escritura, tu palabra, tus promesas que enviarás ahí bendición y vida eterna. Oramos, Señor, que ninguno salga de este lugar sin haber sido antes justificado por el Cordero. Te rogamos, Señor, que hoy haya en nosotros un despertar al entendimiento de tu redención, de la importancia y relevancia que tiene Cristo para nosotros. Y aun si alguien se ha desanimado, si alguien ha perdido el rumbo, si su corazón se encuentra con apatía, seco, triste, lejano de ti, oh Señor, permite que vea a Cristo glorioso una vez más, que pueda venir a tus pies humillado, quebrantado y clamar por misericordia. Señor, porque separados de ti nada podemos hacer. Y entendemos eso hoy, esta noche, Padre, porque tu palabra nos lo ha recordado. Tú eres el Redentor prometido. Y sin ti, oh Señor, no hay esperanza, no hay perdón y no hay salvación. A Cristo, solo a ti sea la gloria. Amén y amén. Gloria al Señor. Buenas noches, hermanos.